Nosotros a las 8. Buenas noches, amigos de todo el país. Con ustedes, nosotros a las 8. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Georgie Rodríguez. Hoy vamos a hablar sobre la situación del sector agrícola en nuestro país. Tenemos un invitado con una gran capacidad y conocimiento de todos los problemas en ese sector en la República Dominicana. Me refiero a Freddy Fernández, quien es el coordinador del gabinete precisamente del Ministerio de Agricultura. Buenas noches, Freddy, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Georgie. Buenas noches, Juan. Un placer estar aquí con usted y con todo el público que lo sigue a través de la televisión. Es que a Freddy no le gusta mucho la televisión. Para que viniera tuvimos que convencerlo. Y qué bueno que esté Freddy con nosotros, porque efectivamente Freddy conoce muy bien el sector agropecuario y es el, digamos que jefe de gabinete, y trabaja de la mano con el ministro Limber Cruz y con todo el gabinete que integran ese importante sector. En estos momentos hay una crisis en la región este como consecuencia del paso de la tormenta Fiona, que abarca Samaná, el Seibo, me refiero a la otra parte, ¿verdad? Sí. El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, San Francisco de Macorís, sí, entre otros. Sí, y hay un trabajo, digamos que grandioso que ustedes tienen que hacer. Las pérdidas fueron cuantiosas. Entonces quisiéramos saber, de momento, ¿qué evaluación han hecho ustedes del sector agropecuario? El presidente ha hablado de pérdidas cuantiosas, habla de unos 20.000 millones de pesos y una gran parte es en el sector agropecuario precisamente. Bien, nosotros inmediatamente se anunció que el fenómeno iba a pasar por la República Dominicana. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, tiene un gabinete agropecuario. Dividimos el proceso en 3 etapas: pre-huracán, durante el huracán y después del huracán. En los momentos iniciales, anterior al huracán, estuvimos colocando los equipos pesados en lugares estratégicos, salvando lo que se pudiera salvar, alejándolo de zonas que pudieran ser inundables. Las cosechas pues limpiaron los drenajes para que el agua pudiera fluir con más facilidades, y evitamos la siembra de productos que estaban para sembrarse en esos días, para sembrarlo después que pasara la tormenta. Asistimos también a muchas gobernadoras para evitar hacer desagüe, barrios urbanos que se iban a inundar, y con otras instituciones como el INDRI, el Banco Agrícola, INESPRE, Obras Públicas, estuvimos coordinando, donde ellos tenían un equipo pesado y nosotros teníamos una patana, pues uníamos esfuerzos y lográbamos el objetivo. Eso hizo, luego que las lluvias arreciaron, lo hicimos, primero era presencial, después el ministro lo hacía por Zoom. Eso hizo que durante la tormenta los equipos estuvieran disponibles en cada regional. La agricultura se divide en 8 regionales en todo el país, en 29 zonas y en 134 subzonas. Y ahí estaban los equipos de agricultura, las brigadas de agricultura, los regionales de agricultura, los zonales, los subzonales, conjuntamente a la gobernadora, a los síndicos, a los diputados, senadores, las juntas de vecinos, la sociedad civil, las iglesias, la defensa civil, el COE, que también mantuvimos una comunicación bien estrecha. De hecho, el general Méndez participó en algunas reuniones del gabinete agropecuario. Y después de la tormenta, inmediatamente el ministro en persona, con Fernando Durán, el equipo agropecuario, estuvimos en el Bajo Yune evaluando los daños. El impacto al arroz no fue tan grande porque el río no logró desbordarse, pero sí hubieron pérdidas en el área de Villarriba, en el área de La Gorda, en el Factor, y toda esa zona ahí de Sánchez, en el área donde se cultiva el arroz. Nos trasladamos luego a la provincia de Samaná,
hicimos una evaluación. Samaná, aunque se conoce como una provincia netamente turística, en el área de Juana Vicenta, en el área de La Galera y en el área de Sánchez y en parte de Las Terrenas, tiene agricultura. Ahí prácticamente los daños se evalúan de un 70 a un 80%. Mucho. Pero inmediatamente Agricultura mandó 10 técnicos especializados a Samaná para que hicieran el diagnóstico. Mandamos frente de equipos amarillos a Sánchez, a Arroyo Barril, a Las Galeras, a Las Terrenas, al municipio cabecera y hasta el municipio del Limón. Inmediatamente a eso, de impactar, limpiar los caminos, Agricultura hizo un llamado a todos los productores industriales y comerciantes para que donaran alimentos y productos enlatados de primera necesidad, plátano también, y logramos llevar a los pueblos cerca de 2 millones de plátanos y guineo, arroz, habichuela, sardina, papa, zanahoria. Los productores, un gesto de solidaridad sin precedentes. El Ministerio de Agricultura junto al Banco Agrícola y el Gabinete Agropecuario ha estado asistiendo a toda la gobernadora. El INESPRE, por ahí me encontré con Yadir Enrique, en fin, yo creo que ha habido una gran coordinación. Exactamente, el gobierno se volcó en las zonas que habían sido afectadas por el huracán. ¿Qué afectó más al sector agropecuario? ¿Las aguas o los vientos? Dependiendo del rubro. En el caso de los plátanos, siempre son más afectados por el viento. En el caso del cacao, el arroz, por el agua. El caso del coco, por el viento. Pero también, aunque la tormenta en el área del este, el cultivo de la caña no fue muy afectado, porque en el caso de La Romana, San Pedro, parte de Atomayor, hay prácticamente un monocultivo, que es la caña, y una alta presencia del ganado. Sí sufrió en Atomayor, Monteplata, el ceibo, el cacao. Hay grandes daños en cacao, pero cuando hay un ministerio y hay un gobierno que sale a resolver las cosas a tiempo, porque el presidente está liderando él personalmente a través de los ministros, un liderazgo directo. Por ejemplo, 40.000 quintales de cacao ya listo para la venta, que se estaban secando en el ceibo por Conacado. Inmediatamente buscamos 30 patanas y lo trasladamos a un centro de secado, a San Juan de la Maguana, y ya el cacao se está secando y está en proceso, y se evitó la pérdida de 280 millones de pesos. 280 millones. Acciones que fue en el trayecto y el recorrido que hizo el ministro junto al sector agropecuario, y esas son las cosas que se han encontrado. Ya se empieza un programa masivo de arado de tierra que se está haciendo, pero ahora se va a intensificar. Se llevarán materiales de siembra como esquejes de yuca, hábana de batata, plántulas de plátano, guineo, banano y todo lo que sea necesario, porque tenemos una ventaja, y es que el área más productiva del país, como el sur y el Valle del Cibao y la línea noroeste, realmente Constanza no sufrieron grandes daños. ¿Y esas plantaciones de cacao son recuperables o se perdieron? El cacao tiene un factor, se pudo perder la cosecha, aunque se cayeron muchas plantas. El cacao hay que ahora podarlo, limpiarlo y ver qué se pudo salvar. Pero también el gobierno está pensando en hacer un plan de renovar las plantaciones. El cacao tiene un problema en República Dominicana, que hay muchas matas de cacao, cacaotales que ya son viejos, tienen muchos años. Y también es una oportunidad, porque en medio de cada crisis surge una comercialidad para renovar ese cacao y que las plantaciones puedan ser nuevas y productivas. Yo supongo que todo el ministerio entonces se trasladó hacia las zonas afectadas. Ustedes dejaron el ministerio aquí vacío y se mudaron. Yo estuve en La Galera, y de La Galera al otro día con el ministro estábamos en el Ceibo, visitamos Atomayor, visitamos Sabana de la Mar, visitamos el Valle, visitamos Monteplata, visitamos el Bajo Yuna, visitamos la provincia de Duarte. El ministro Limber Cruz
que es un estilo también del presidente y del nuevo gobierno, es un liderazgo en el sitio, pero no ir a Samaná y ir al malecón de Samaná y no avanzar. El ministro fue a Las Galeras y estuvo allá junto a la Junta de Vecinos, junto a Cecilio García Pimpe, el director municipal, junto a Nelson Núñez, el síndico en el municipio cabecera, con Luis Felipe, director municipal en Arroyo Barril, con Inocencio Vargas Chaván en Sánchez, con Rafi en El Limón. En fin, es un ministro que te conoce, con la gobernadora, con Pedro Catrén, el senador, con Olea, el diputado, con toda la institucionalidad, la Junta de Vecinos, la Iglesia Católica. Porque aquí, cuando hay una crisis, no se puede pensar en colores y en bandería política. Claro. Pues dominicanos somos todos, sin importar el partido político al cual tú pertenezcas. Una cosa a destacar, creo que es importante, es ese espíritu colectivo, de trabajo en equipo del presidente de la República y consecuentemente con todos los ministerios, sobre todo el Ministerio de Agricultura, Obras Públicas, para solo citar dos, las medidas que se adoptaron para suspender la energía eléctrica, sabiendo que eso podía provocar derribamiento de postes, apagones, etcétera, etcétera. Y entonces, como que se tomaron medidas saludables a tiempo, preventivas, ¿no? Y eso evitó, si estamos hablando de que los daños son cuantiosos, como 20.000 millones de pesos, pudo haber sido mucho mayor. Pero gracias a la labor mancomunada de todo el gobierno, pudimos reducirlas considerablemente. Y yo creo que ustedes, el Ministerio de Agricultura, jugaron un rol fundamental en ese sentido. Las crisis naturales y políticas y hasta de la salud, si hay prevención, los fenómenos posteriores pueden disminuir el impacto negativo. Y hubo un gran trabajo de prevención, al extremo de que por primera vez un presidente se dirige al COE y asume él personalmente la supervisión de los operativos. El Limber Cruz, día antes, como ministro de Agricultura, estuvo supervisando en diferentes regiones. Y ministros que se mojan los pies, ministros que tienen contacto con el pueblo, ministros que, en el caso de Limber Cruz, un hombre realizado. Limber, lo que yo analizo, su razón de estar en política, es tal vez por construir un legado, porque a política llega mucha gente por diferentes razones y también hay diferentes estilos de liderazgos. Y el liderazgo de Limber Cruz parece que le ha dado resultado. Es un liderazgo directo, de contacto, pero también de trabajo en equipo. Limber identifica y cree en las personas y hay 6 viceministros que trabajan, hay directores regionales, que los directores regionales anteriormente era una posición prácticamente simbólica, pero en cada región del país, Magno en el sur, Mateo en San Juan, Soto Kilo en Santo Domingo, San Cristóbal, Esteve en la línea noroeste, Fran Ventura en San Francisco, Nagua, María Trinidad Sánchez, Pablo de Moya y Pedro Ledesma en el central y en el Cibao Norte. Y ahí son gente que tienen poder, hay descentralización para ellos hacer. ¿Sabes qué? Cuando me dio el yello, Freddy me llamó, porque el general Vargas Cuello le dijo que me había dado un patatú. Entonces Freddy me llama, me saluda, me dice cómo estoy, etcétera, y después, espérate, te voy a poner a Limber. Me pone a Limber. Y Limber me saludó también, esto, aquello, lo otro, espérate que te voy a poner a Fernando. Y yo, si me sigue poniendo gente, por ahí va en la carretera. Vamos al Bajo Yuna a supervisar precisamente en la circunvalación de Samaná. Dice el presidente que los mayores daños, como consecuencia del huracán Fiona, en la región este del país fundamentalmente, son en el sector agropecuario. Se ha cuantificado la cantidad de los recursos que se necesitarán para poder recuperar el sector en toda esa zona. Sí, ya precisamente hoy estábamos dando los toques finales del gabinete agropecuario encabezado por Limber Cruz. Ya hay un plan de acción para inmediatamente el presidente asigne los fondos al ministerio
no esperar. Ya hoy salen viceministros con una representación del despacho, cada uno asignado a cada una de estas provincias, para estar allá, para operar desde allá con la gobernadora y con todo el liderazgo local y emprender el plan. Si se necesitan esquejes de yuca, para llevar camiones de esquejes de yuca no hay que convocar la ONU y dejar que la burocracia mate el proceso. Es hacer la llamada, asignar los recursos siguiendo los procedimientos, montar los esquejes en un camión, llevarlo y sembrarlo para que fluyan los procesos. Eso te quería preguntar. El gobierno ha declarado zona de emergencia esa parte. La Cámara de Diputados le aprobó 45 días. Y un hecho importante es que todas las bancadas aprobaron a unanimidad esos 45 días. Solo falta ahora que el Senado de la República lo ratifique, lo cual creo que será un hecho también, porque si ya se produjo en la Cámara de Diputados. Ahora, esa declaratoria de emergencia, lo acabo de decir en un artículo que escribí, esa declaratoria de emergencia es importante porque agiliza los procesos, evita eso que tú acabas de decir, que si necesitan los esquejes de yuca haya que un proceso de licitación, que haya que perder tiempo. No, eso es rápido. Pero el presidente ha hecho una advertencia clara. Los recursos que serán puestos a disposición de los ministerios para el trabajo tienen que utilizarse con toda transparencia, precisamente para que esos recursos sean utilizados para lo que se están destinando. Que no haya escape por ningún lado, ¿no? Eso es fundamental porque no son contradictorios los conceptos de eficiencia, rapidez y transparencia. Exacto. Las cosas se pueden hacer en el tiempo necesario y se pueden hacer bien. Lo que pasa es que a veces se confunden los conceptos. Pero en el Ministerio de Agricultura, y podemos anunciar al país con mucho orgullo, que fue el ministerio que sacó la nota más alta en los procesos de compra y contrataciones y en transparencia. Felicitado por el director de compra y contrataciones, Carlos Pimentel, porque allá se siguen los procesos. Es mejor quizás dejar que algo dure un poco más y hacerlo bien, y no hacerlo bien y luego ser cuestionado legal y moralmente por un proceso. Aunque a mí me gustaría que las cosas se hagan cuando hay que hacerlas para que el desarrollo del país se acelera, pero la ley es la ley, hay que seguirla. A mí me gustaría conocer cuál es el procedimiento, porque perfecto, van a llevar la cepa de la yuca, van a llevar todo, pero cuál es el procedimiento, cuál es la política diseñada para colaborar con el sector agropecuario que ha sido afectado, porque me imagino que habrá que limpiar los terrenos, ¿no? Habrá que proceder primero a la limpieza de los terrenos. O sea, ¿cuál es el mecanismo que se va a implementar? Ya el presidente ha hablado y el ministro, y en los próximos días estarán anunciando a todo el país el plan, pero primero en los caminos. Primero era llevarle comida y poner la vivienda en una situación digna de ser habitada, después limpiar los caminos para que los productores pudieran tener acceso a los conucos, a los sembradíos, a los proyectos. Ya eso se hizo, y luego entonces cuantificar una vez en el lugar qué pasó en esos sembradíos. Ahora viene el proceso de lo que se pueda salvarlo con brigadas que se van a hacer para eso, esa limpieza, y luego vendrá el proceso de reponer la plantación afectada o dañada. Para eso se necesita financiamiento. Se harán financiamiento a través del Banco Agrícola. Para eso se necesita comercializar los productos que hubo que cosechar de manera inesperada. Ahí hará su trabajo INESPRE. Se hará también con el IDIAF, el CONIAP, proceso de investigación para ver qué se puede sembrar, porque a veces hay que sembrar un producto en una siembra X y ahora vamos a tener que innovar sembrando un producto que tal vez no estaba contemplado. El área de la ganadería también se harán su aporte. En fin, es un plan especial
para una época de emergencia, que no es igual que empezar en noviembre a sembrar las habichuelas en San Juan, que ya se sabe cuándo se siembran, cuándo se cosechan, pero ahora habrá que innovar, pero tendrán los recursos, tendrán la asistencia técnica y tendrán el acompañamiento del Ministerio de Agricultura, del gobierno y de todo el gabinete agropecuario. Hay planes precisos. Antes de salir para acá, por ejemplo, sé que el viceministro Paulino con Dauri Cedeño parten para la Altagracia, La Romana y Atomayor. Sé que el viceministro Darío Vargas y el viceministro Eulalio Ramírez parten para el Ceibo, para Monteplata. Y yo con el viceministro Rafael Ortiz y Miriam Guzmán y un equipo parto para Duarte, Samaná y María Trinidad Sánchez, hasta que concluya todo el proceso y se estabilice todo. Ahora bien, Freddy, el Ministerio de Agricultura tiene diseñado planes en todo el país, no solamente en las zonas afectadas. Antes del huracán, ustedes trabajaban en la cosecha de arroz, trabajaban con las habichuelas, trabajaban con las papas, trabajaban aquí, allá, y tenían, como ha dicho Limber Cruz, el país sembrado. Y una de las razones por las cuales la canasta familiar en este país, el costo de la vida, la inflación, no ha sido tan alta como en otros países, se debe precisamente al trabajo que ha hecho el Ministerio de Agricultura, fundamentalmente, que ha garantizado que aquí haya alimentos para todos. Y de hecho ha sido así. El gobierno dispuso subsidios en varios rubros. A través del Banco Agrícola se ha estado prestando mucho dinero a tasa cero, con una buena recuperación, dicho sea de paso. Es decir, ¿cómo marchan entonces todos los demás planes y proyectos que tenía el Ministerio? Pero mire, esa respuesta nos la da al regreso de la pausa. Excelente. Bien, Freddy, bueno, Juan dejó una pregunta sobre la mesa y la gente quiere escuchar la respuesta. Primero, la canasta familiar y el precio. El Instituto Hondureño, que monitoriza y vigila los precios en Latinoamérica, recientemente ha dicho que República Dominicana es el segundo país de América Latina con la canasta de precios más bajos. Estamos en medio de una crisis internacional, saliendo de una pandemia como el COVID, que paralizó la producción, creó problemas y disturbios en los mercados, en el transporte, en los commodities, ahora la guerra ruso-ucraniana. Pero encima de eso, de esos factores internacionales, al pueblo hay que buscarle respuesta. Y yo siempre decía, son realidades internacionales, pero a nosotros nos pusieron en el gobierno para resolver aquí. Por encima de eso, Agricultura logró, y a eso se debe la abundancia que hay en comida, logró producir más de 300 millones de unidades de plátano, al extremo que tuvimos que comprar plátano a $1 para vender a 5. Nosotros creamos una sobreproducción de zanahoria. Al revés, compraron plátano a 5 para vender a peso. Lo que bien mi abuelo podría llamarle el negocio del capapeo. Sí. Pero es un negocio para estabilizar. Y además para proteger al productor. Para proteger al productor. Exportamos zanahoria a Walmart, a Puerto Rico, a Rusia, porque había un exceso de zanahoria. Logramos 2.4 por encima del consumo anual de arroz. República Dominicana consume 12 millones de arroz y la producción fue de 14.4. Para que tengan una idea, si duramos 6 meses sin cosechar un grano de arroz en la República Dominicana, tenemos suficiente arroz para abastecer. 7.5 millones de quintales de arroz ignorado en almacenes, que podemos durar 6 meses comiendo arroz sin sembrar, porque hay una sobreproducción de 2.4 millones. Además, a través del programa de pignoración, el Estado le paga el 80% al productor, le paga el almacenaje y le paga un seguro, y además de eso le paga los intereses para que sea tasa cero. Hablando para el campo. Entonces tenemos también por ahí producción de banano,
Por primera vez exportamos más de 1.200 millones de puros de alta gama a los Estados Unidos. Estamos consolidado como uno de los mayores mercados de aguacate orgánico en el mundo. Constanza está tranquila, Constanza está produciendo los vegetales. Ahora tenemos 150.000 quintales más de papa, que de eso ya hemos comercializado 40.000 por Inespre, porque por primera vez el país está produciendo más papas de la que consume. ¿Y el ajo y la cebolla? El ajo está estable, encontramos un ajo a 275 pesos. Aparece a 70 pesos Hoy la se libra. está vendiendo ajo a 70 pesos. Cebolla, tenemos 5 meses que no importamos cebolla, porque los productores nacionales lograron producir en estos meses 500.000 quintales de cebolla en Vallejuelo, en Asua, en Palenque y en la línea noroeste y en Constanza. ¿A qué se debe ese incremento en la producción de todos esos rubros? Se debe a que hemos arado más de 2.5 millones de tareas de tierra. Cuando tú tienes una finca, el primer dolor de cabeza es dónde buscar el dinero para arar la tierra y hacer los muros. El gobierno está arando la tierra gratis sin pagar un centavo. Pero cuando puede arar la tierra, entonces no tiene dinero para comprar las plántulas. El dinero ha regalado, ha distribuido millones y millones de cepas y plántulas. Ya no son cepas solamente. Agricultura tiene un laboratorio que estaba abandonado, que el ministro Limber Cruz ya lo puso en operación, para producir plántulas in vitro en Biovega, y de una manzana, de un racimo de plátano, se pueden sacar millones de plantas idénticas, uniformes, y eso se está distribuyendo en todo el país por millones. Entonces, si te aran la tierra, si te llevan las plántulas, si te llevan la asistencia técnica, el agrónomo para que te dirija la producción, y cuando tú preguntas te subsidian los fertilizantes para que el precio no sea como está en el mercado internacional, y cuando tú dices, ¿y con qué voy a darle seguimiento a la siembra?, te prestan dinero a tasa cero para que lo pague cuando venda la cosecha. A eso se debe el incremento de la producción. ¿Sabe qué? Y yo debo decir aquí, yo conozco a Limber hace mucho tiempo, a Limber Cruz, y jamás me lo imaginé ministro de Agricultura. Sin embargo, cuando el presidente Luis Abinader decide designar a Limber Cruz ministro de Agricultura, yo me sorprendo, porque yo conozco a Limber como un empresario, como un hombre acabado, ¿no? Profesionalmente, humanamente como profesional. Visité su casa, su finca. Él es su familia son unos grandes productores de banano, de yuca. Y en esa lides lo conocí. Y además en la política, que no sé por qué un hombre de su nivel estaba en la política, porque no busca nada en la política, que no sea ese que tú dijiste hace un rato, el legado. Y el presidente me comenta un día, hay gente que está sorprendido con el trabajo que viene haciendo Limber Cruz, sin embargo yo no. Yo sabía, me dijo el presidente a mí, yo sabía que Limber Cruz podía hacer un trabajo, y efectivamente el tiempo le dio la razón al presidente y le ha dado la razón a todos ustedes que lo han visto trabajando 24/7. Y yo me siento contento y orgulloso de tener como amigo a una persona que ha hecho un trabajo como el que yo estoy viendo todos los días. Y no voy a dejar este programa sin decir, no se lo dije a él, pero lo estoy diciendo aquí ahora. La verdad que Limber ha hecho un trabajo Limber es fantástico. Economista, Sí. graduado en la Pucamaima, trabajó en CEDOPETS, fue catedrático universitario. Hay gente que desconoce esa faceta. Uno de los principales desarrolladores de la zona franca en el país, de lo que la desarrollaron en el primer momento y de lo que la rescataron después que se dijo que el modelo de zona franca no iba a dar Estaba resultados agotado. y que había que convertir a República Dominicana en un Nueva York chiquito, que le costó al país la pérdida de cientos de miles de empleos y la quiebra del sector de zona franca. Pero además de eso, Limber ha sido un productor desde niño, su familia, y es tal vez el productor más grande de plátano de la República Dominicana el año completo. Y a veces hay conocimientos que son teóricos y hay conocimientos que son prácticos.
Pero Juan, que viene de la izquierda, sabe que sin práctica no hay teoría. Yo no sé cómo puede enseñar a sembrar plátano a una persona que nunca haya sembrado una mata. Si hay mucho de esto, de un tipo de gerencia práctica, de un tipo de gerencia que busca resultados. Y Limber es un gran gerente, lo que lo conocemos, nunca dudamos. Pero un gran secreto que él tiene, y tal vez sea una de sus mayores virtudes, y él sabe que yo no me gusta hacer lisonja, le digo lo que hay que decirle con respeto, es que él sabe construir equipo y sabe sacar lo mejor de cada quien, ponerlo a servicio de un equipo, asignarle tareas claras y medir resultados con respeto. Ahí radica el éxito de un gerente, de una gerencia, fundamentalmente. ¿Hay un estimado del tiempo que se tomará para lograr ya la recuperación definitiva del campo? La agricultura, el estado de emergencia es por 45 días. Sí. Pero la agricultura tiene plazos específicos. Habrán rubros que se recuperarán en un mayor tiempo, que son de ciclo corto. Habrán rubros que cogerán más tiempo. Los plátanos que sembremos ahora tenemos que esperar de 10 a 11 meses. Hay distintas variedades de yuca que se cosechan entre 8, 9, 10, 11 meses. Pero en el cacao eso conlleva más tiempo porque el cacao son productos a ciclo muy largo, el coco. Pero los plátanos, los guineos que se afectaron y los productos de ciclo corto, veremos el campo reverdecido y en producción en los próximos meses. Bueno, tenemos que hacer otra pausa, así que vamos a la pausa y regresamos en breve en Nosotros a las 8. Siempre dije y escribí que el principal enemigo que tenía el gobierno, este gobierno, era la inflación. Que el único enemigo de la reelección del presidente Luis Abinader era la inflación. Que si él lograba controlar los precios, si él lograba la estabilidad en los precios, si evitaba que la inflación se disparara como en Buenos Aires, como en muchos países del mundo, pues entonces él tenía garantizada, desde mi punto de vista, la reelección presidencial. Las cosas han ido marchando bien. De hecho, la economía del país va a crecer, uno de los países donde más va a crecer va a ser nuestro, 5.3%, según dice el Banco Mundial y dice el propio Banco Central. Las reservas van bien, la cotización del peso en relación al dólar por igual. Hay una estabilidad macroeconómica que nadie puede cuestionar, que nadie puede dudar. El país va bien y a pesar del escollo que representa el paso de un huracán que afecta a toda una región, sin embargo, la manera en cómo se ha enfrentado, la manera como el presidente se ha puesto al frente, lo consolida más como líder, como estadista, como jefe de Estado. ¿Tú crees igual? Yo estoy profundamente convencido de que en estos primeros 2 años el presidente Luis Abinader ha estado por encima de las circunstancias. Recordar siempre es bueno para hacer un análisis concreto en el presente, que fue en medio de una pandemia, la economía estaba paralizada, había un caos, un temor psicológico. Recuerdo que a la gente le quitaban la ropa en la entrada de su casa y lo desinfectaban. El mercado internacional colapsado, esas imágenes de la gente en Nueva York en ambulancia. Y ahí la economía estaba paralizada. Se dispararon los precios de los commodities, la soya, el maíz a nivel internacional. Un furgón que salía en 2.000 pesos, traerlo de China a República Dominicana, llegó a costar $14.000. Entonces, en medio de eso, hubo una buena gerencia de la pandemia, al extremo de que, sin ser un país de los 10 más desarrollados del mundo, República Dominicana fue felicitada por el manejo, se compraron las vacunas a tiempo, se tomaron decisiones de cuando no se pudo comprar vacuna en un sitio, comprarla en otro. La tercera dosis también fue una de los ingenios del presidente Luis Abinader. Hay comida. En República Dominicana nadie puede decir que se ha racionado la comida. En Inglaterra, en Estados Unidos hay productos ya que están controlando la cantidad que tú
puede comer. Tenemos un país pacífico, que es un gran logro. Tenemos un país con seguridad jurídica y sobre todo tenemos un presidente que goza de una alta tasa de credibilidad en la población. Y todo eso con ministros, funcionarios, unos más, unos menos, que están a la altura de las circunstancias. Y yo creo que él necesita tiempo, porque a veces cuando tú tienes una gran visión, el tiempo se hace corto. Y cuando el tiempo se hace corto, los buenos estrategas entonces tienen que alargar el tiempo para que las obras puedan caber. Y yo creo que queda poco tiempo, no sé si habrá que buscar más. Freddy es un teórico, Freddy es un cuadro. Mira, dijiste algo... Podríamos estar necesitando más tiempo. Dijiste algo fundamental. ¿Está garantizada la seguridad alimentaria del pueblo dominicano? Y le agrego esta pregunta. ¿Están garantizados los precios de esa canasta de alimentos que consume el pueblo dominicano? El precio es una relación entre oferta y demanda, eso es economía básica. El trabajo del Ministerio de Agricultura es producir y producir con abundancia, calidad, inocuidad. Y eso está garantizado. Aquí tenemos producción, aquí habrá producción. Y los buenos precios van a tener una relación directa con escasez o con abundancia. Nosotros tenemos que producir la abundancia y Limber Cruz es un ministro que está claro de eso. Trabaja igual que el presidente horas de más y la única forma de que haya abundancia es sembrando para poder cosechar. Ya se está sembrando de nuevo. Aquí no puede haber la menor duda de que va a haber abundancia, de que en diciembre se va a comer cerdo, de que en diciembre se va a comer papa, de que en diciembre se va a comer vegetales. Pollo, huevos, plátano, yuca, batata. Este es un país bendecido por Dios. Debemos garantizar los buenos precios, pero hay un elemento que no hemos mencionado en este programa, que también se está logrando rentabilidad para los productores. Porque si los productores no ganan cuando siembran, entonces no hay incentivo para la producción. Y ahora los productores están contentos, los productores están sembrando, los productores están siendo... Ahora sí, señor, ahora sí. Bueno, gracias a Freddy Fernández, coordinador del gabinete del Ministerio de Agricultura. Quisiera terminar el programa con unas fílmicas que tenemos, ¿no?, sobre la acción del Ministerio de Agricultura en esta zona que podíamos calificar zona de desastre, producto del huracán Fiona. Así que gracias, y a ustedes, amigos, gracias. Nos encontramos mañana en otra entrega de Nosotros a las 8. Agradecemos que ya tenemos aquí la presencia del ministro de Agricultura. El gobierno de la República Dominicana dividió esta situación del país, de una parte importante del país, en tres aspectos fundamentales. Lo primero es lo inmediato. Hay que llevarle a la gente la comida, la energía, el agua, todo lo necesario para que el tren arranque, para que comience. Entonces lo básico entendíamos que era por ahí que había que arrancar, y ya nosotros estamos llegando a toda la zona devastada con comida, con agua, con equipos. A todos los rubros que aquí se producen en esta provincia de Samaná, que ustedes pueden estar seguros que la mano amiga del gobierno llegó y va a seguir llegando hasta que se resuelvan los problemas. Estamos todos afectados y yo quiero que nos ayuden, porque yo soy uno que tengo 50 y pico de quintales ya me sembrado. Lo que ustedes pueden estar seguros y convencidos que este equipo que está aquí, tanto el senador, el síndico, el administrador del Banco Agrícola, el Ministerio de Agricultura,
aquí los representantes regionales que están aquí con nosotros, lo vamos a apoyar. Amén. Vamos a trabajar con los financiamientos, vamos a trabajar con los equipos amarillos para arreglar los caminos. El gobierno de Luis Abinader está interesado en que la gente no sienta los efectos que ha dejado el huracán. Tenemos un presidente sensible, un presidente que está trabajando, que no ha descansado. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Amén. Amén. Por una democracia sólida y un periodismo viendo Nosotros a las 8. Ya regresamos.